Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a Más que Siesta, vuestro programa de conversación en español, donde volvemos a tener a nuestra queridísima Silvia Cabello desde Francia. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Borja, qué presentación más bonita. Pues muy bien, buenas a todos, yo no sé si es buenos días, buenas noches, buenas tardes, da igual, decimos buenas y así sirve. Exactamente, podemos resumir con buenas, ¿no? A claro, lo mejor ya está. Más fácil. Llevo ya tres temporadas haciendo lo mismo siempre y digo, lo mismo, el buenas resume todo, ¿no? Bueno. Vale, muy bien. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí, bueno, pasando un poquito de calor ahora mismo, pero la verdad es que bien, con ganas y motivación. ¿Por qué? Porque bueno, estoy aquí con Silvia, que bueno, la podéis encontrar en su página web de Profeole, cualquier cosa que pongáis de Profeole, @profeole, profeole.com, ahí la vais a tener. Que bueno, ya estuvo anteriormente en el programa contándonos esas facilidades que tienen la mayoría de sus estudiantes, de sus alumnos, que son de habla francófona, son de habla francesa, esas facilidades que tenían a la hora de aprender español como profesora de español que es ella. Y ahora vamos a irnos al lado oscuro de la materia, ¿no? Un poquito. Va a hacer menos gracia el podcast de hoy, ¿eh? Vale, así que bueno. si nos estáis escuchando este podcast y hablas francés y no te quieres deprimir, ve a buscar el otro podcast que hablábamos de lo que era fácil. Exactamente, no te vengas abajo. No te vengas, claro. O prepárate, ponte una mantita, ponte unas palomitas o algo para no deprimirte un poquito. Claro. Bueno, ya en el tema de producción, antes de grabar, Silvia, me decías que es muy fácil encontrar algo complicado para la enseñanza para aprender español. Sí. ¿Por dónde vamos a empezar? Que sepas, Borja, porque quería hacer una lista de 5, porque digo, tampoco hay que hacer tantos. Hicimos 5 facilidades, vamos a hacer 5 dificultades, porque claro, decir 5 facilidades y 19 dificultades, esto ya... Claro, los empezamos mata, mal. ya. ¿No? ¿Y sabes lo que hice? He hecho un sondeo un poco con los alumnos y digo, venga, qué bueno. Les he dicho, mira, voy a participar en un podcast y justamente voy a hablar de las dificultades. Decidme, si tenéis que decirme 3, les he pedido 3 solo a ellos, ¿eh? Si me tenéis que dar 3, ¿cuáles serían las más? Y de las 3 te he hecho una lista de 5. Vale, estupendo. Porque vale, muy bien. Podría hacer más, pero bueno, me he limitado a 5. Entonces, esta información nos viene de manos recogidas de... Esto es un estudio de mercado, lo que traigo aquí hoy. Claro, joder, madre mía, qué arte, qué nivel. Vale. Y sí, estoy seguro que no te va a sorprender nada. El número 1, por excelencia, de todos mis alumnos, el magnífico Seriestar. Qué bonito. Y qué bonito. Sí, y mira que he encontrado una técnica un poco para explicarlo, utilizo la gramática cognitiva y se lo explico y como que lo entienden rápido, porque ya te dije en el otro podcast que yo no utilizo listas, ¿eh? No utilizo, no, yo esto no utilizo nacionalidad, no sé qué, no esto, pero aún así acaba, porque es verdad que hay una sutileza, o sea, lo básico de Seriestar les es relativamente fácil cuando se lo explicas, pero todas estas sutilezas. Ajá. De que no, claro, y que cosas que cambian el sentido, expresiones. Ajá. Porque con Seriestar hay un montonazo de expresiones también. Claro. Claro, aquí ya hay mucho. Yo siempre digo que Seriestar lo podemos trabajar en todos los niveles. Que no pasa nada, además, que no se frustren, Es que yo me encuentro con esta situación en la que a lo mejor algún alumno me dice, oye Borja, pero es que cuando me has dicho que el ser funciona para esto, es que también he visto que el estar está para esto y es más, yo le puedo decir, bueno, pues yo esto no lo he escuchado nunca, hablando ya desde mi experiencia, pero ellos me dicen, no, es que he estado en México o he estado en Argentina y es que ellos lo dicen así. Y claro, no hay un español perfecto realmente, porque el castellano es lo nuestro, el español es de todos.
españoles del mundo, como me dijo un mexicano que entrevisté una vez. Qué bonito, me gusta. Sí, es verdad, es verdad. Me encanta. Y tiene razón, porque claro, ahora ¿a quién le das la razón? ¿Quién dice lo correcto? Pero yo, mira, yo esto, que es uno de los puntos que van a venir después, que si quieres te lo digo ya, una de las dificultades de mis alumnos son los pasados. El pretérito indefinido, el imperfecto, el perfecto. Yo le digo, por ejemplo, yo hago un ejemplo con Argentina, un argentino utiliza el pretérito perfecto poquísimo. Sí, sí. Yo diría de manera natural, esta mañana me he tomado un café. Exactamente, me tomé un café. Y por lo general, un argentino te va a decir, esta mañana me tomé un café. Sí, así es. Y los dos son correctos. Y yo siempre digo, una de mis frases para los alumnos, olvídate de lo correcto y de lo incorrecto. Piensa en la intención comunicativa. ¿Qué quieres decir? ¿A qué le quieres dar importancia? Y entonces, ahí te focalizas, claro. Miras lo que tienes para expresar eso, miras lo que tú dominas, porque claro, porque cada nivel, y entonces lo dices. Yo digo, a mí esto de errores es incorrecto. Claro. Y además es que va a ser tú mismo como hablante o como el que se esté adaptando a ese idioma, el que te vas a dar cuenta, mientras no te dé miedo a lanzarte a ese idioma, si a lo mejor tú te estás equivocando y no es estar y es ser, va a ser en algún momento cuando tú veas, también hay que tener las orejas bien abiertas, ¿no? Claro. Porque si viene ya alguien y no solamente te corrige, sino que tú escuchas esa frase que siempre has estado diciendo mal y ellos la dicen de la forma en la que se supone que es correcta, pues ahí es cuando hay que rectificar, pero no por el miedo al fracaso hay que dejar de intentarlo, ¿no? Claro. De todas maneras, contra más horas estés expuesto a escuchar español, efectivamente, claro. Más fácil va a ser comprender todo, más todo. O sea, incluso sí que... si no tienes facilidades, pues siempre hay podcasts como este o vídeos como este, ¿no? O canales como el tuyo. No hay nada como escuchar. Yo a veces, yo en junio acabé una serie, hice 5 entrevistas y hablaba en español. Con invitados que hablaban en español y claro, yo tenía seguidores que me decían, es que podéis hablar más lento, es que no lo entendemos y tal. Yo digo, mira, no vamos a hablar más lento, no por no tener consideración con todo el mundo, es porque nadie, ni en España, ni en México, ni en Argentina, ni vayas donde vayas, te va a hablar así, jamás. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le decía, no tienes que adaptar la realidad, porque la realidad nunca se va a adaptar a ti. Eres tú el que te vas a adaptar con tu nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nivel principiante. Tú te pones a escuchar esta entrevista o la que sea y ¿qué comprendes? Una palabra, 2 palabras. Has comprendido español, difícil, serio estar. Y ya está, no me he enterado de nada más. No pasa nada, no pasa nada. Ya, tu oreja ahí se va entrenando. Sí, sencillamente puede ser que, que a lo mejor no tenga por qué ser este el nivel, ¿no? Yo siempre he dicho que mi podcast es para gente de B1 hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es conversar y lo que no vas a estar tú es, si no tienes ni idea nada de español, lo que no vas a estar es esperando. A día de hoy, yo grabo episodios con andaluces y todo eso y a veces me preocupa el hecho de decir, ostras, este invitado en concreto pues no ha pronunciado bien o yo he dicho esta palabra que no le he dicho bien. Pero si ya son 3 temporadas, la gente que nos sigue, la gente asidua del programa, la audiencia normal, lo que espera en el programa es escuchar este fallo, este error. Pero claro, ¿qué es pronunciar bien? Claro. Claro, no. Lo primero que tienen que saber que es que el español se habla, el español es así, ¡pa! Y donde salpicó, así se habló. Y correcto, incorrecto, lo mismo. No hay un correcto. Hombre, lo que tú no puedes decir es inventarte una palabra. Claro, eso estamos de acuerdo, ¿vale? Eso ya es otro nivel. Eso es otra cosa. Claro. Eso es otra cosa.
Pero que alguien más andaluz que a lo mejor al final de palabra no te ha pronunciado la S y otro lo pronuncia más. Es que estos son las variantes, es que es así. Es que si viaja a Andalucía será así. Añadir que, o sea, una cosa es inventar palabras o tomarlas de otro idioma, pero cuidado a la persona a la que le vas a hablar en español, porque estando tú hablando, o sea, si tú estás hablando correcto, él te puede corregir pensando que tú estás mal. Y esto me pasó hace muchos años cuando un amigo, un estudiante polaco, es que ya es amigo, Qué bonito eso, me dice, he hecho una reservación para la mesa en el restaurante. Y yo le corregí, yo le dije, no, reservación, no, reserva. Pero después estaba hablando con unos amigos mexicanos y ellos me dijeron, sí, hicimos una reservación. Y un momento, ¿pero que vosotros decís reservación? Sí, reservación, ¿cómo se dice? Digo, tío, es reserva, ¿no? Dice que no, que es reservación. Y claro, ya me puse a investigar, se dice tanto reservación como reserva. Para mí no suena bien reservación, pero eso no significa que esté mal dicho, ¿sabes? Bueno, y ya si te quieres ya para rizar el rizo, yo, que soy española, que ya llevo 11 años viviendo en Francia, me pasa muchas veces tener que buscar las palabras en español. A mí me pasa. A ti no sé si te pasa, a mí me pasa. Sí, hombre, no te voy a decir muchas veces, pero mis amigas a veces me dicen, Jamía, que guiri te estás volviendo, porque hay veces que tengo que buscar palabras, pero porque cuando ya tienes un bilingüismo de verdad, de que estás todo el día cambiando constantemente de idioma, eso pasa. Sí, no, además yo era algo que a lo mejor criticaba, ¿vale? De una persona que quería hacerse ver como que, por ejemplo, hablaba inglés perfectamente, ¿no? Y te decía, no, es que estoy en un meeting, cuando sabes perfectamente que es una reunión, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que a lo mejor el 80% de mi día a día yo lo hago en inglés. Y es verdad que hay veces que esa palabra en inglés me sale a la perfección y digo, ¿cómo se usa? Y me esfuerzo muchísimo a encontrar esa palabra en español, porque tampoco vamos a estar tirando de anglicismos en todo momento, ¿no? Claro. No, y más, yo te hablo que yo, la lengua que utilizo, el idioma que utilizo es el francés. O sea, que imagínate que si yo meto una palabra en francés ya no queda ni igual ni nada, ya no es porque yo quiera hacer claro, no, es que... puedes, claro, un croissant, pues ahí tú ya destacas. Ahí ya lo puedo decir bien. Pero quiero decir que a veces pasa, quiero decir que no pasa nada, ¿no? Que estas cosas de que... Claro. Que hay que abrirse un poquito. Yo siempre digo, a mí dejarme esto de lo correcto o lo incorrecto. O sea, ya está. ¿Qué quieres decir? ¿Qué querías decir? ¿Lo has conseguido decir? Pues ya está, aquí no hay nadie muerto tampoco. Y ya una vez que estés ahí dentro, que hayas transmitido eso, pues ya empiezas a investigar cómo mejorar. Y hay que perfeccionar siempre, pero que no nos pongamos tampoco tan obsesionados desde el principio. Efectivamente. Muy bien, pues ¿qué más? Porque esto es que, bueno, ya que yo sabía que me iba a pasar. Ya. El primero es serie está, ya nos pasó la otra vez. El segundo era este de los pasados, que te lo meto un poco junto, los pasados, el subjuntivo, quiere decir todo esto de la conjugación. Porque de la misma manera que los franceses ya tienen este sistema de conjugar en todas las personas, que en inglés no, por ejemplo, ¿vale? Es verdad, esto ya lo tienen, porque en francés también se conjugan todas las personas tienen su terminación, pero no se utiliza en la misma situación en los pasados, no se utiliza, sobre todo, el subjuntivo no se utiliza igual. Entonces, claro... ¿Tienen subjuntivo ellos también? Sí. No tienen tanto y no está tan presente, pero tienen subjuntivo. Vale. También pasa mucho, Borja, que esto pasa en general, que cuando una persona habla su idioma, su lengua materna, ¿qué pasa? Que sabe utilizarla perfectamente, pero no sabe el por qué ni el cómo. Lo estudiaría en primaria, pero se lo olvidó y te va siempre a utilizar el subjuntivo súper bien, el pasado súper bien, la preposición súper bien, pero no sabe el por qué. Y no pasa nada tampoco. Bueno, pues cada uno, pues no son tampoco profesores de francés todos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú quieres ir muy a la teoría de la gramática, a ellos les cuesta porque no saben ni la suya.
o no son conscientes de por qué están utilizando eso en su idioma. Claro, ¿Vale? eso pasa muchas veces. Hombre, nosotros ahí, y supongo que los franceses también tendrán una ventaja, porque una vez que el primer idioma, bueno, segundo idioma realmente es el más complicado de aprender, ¿no? ¿Por qué en inglés hacen esto? Y no, que estoy hablando de inglés porque es lo normal, ¿no? Sí, sí. Entonces, si tú ya tienes esa estructura, por ejemplo, esto es algo que y que lo hablé con otro profesor que es de Irlanda. Si tú no sabes lo que es estudiar un segundo idioma, no sabes cómo estructurarte, no sabes cómo priorizar qué es lo mejor al principio y qué viene más tarde. Si un francés se ha encontrado ya con un inglés de frente, aunque sea un idioma muy fácil, atacar al español se ataca de forma diferente, ¿no? Es curioso lo que me dices, Borja, porque sí que es cierto que el inglés, como estructura, como todo, es un idioma fácil. Es fácil. Fácil no, lo siguiente. Pero muchísimos franceses me dicen, me es mucho más fácil el español, aunque sea más complejo, porque al final fácil y difícil es subjetivo. Algo sencillo, complejo no, pero fácil o difícil. Para ti puede ser fácil una cosa que para mí es súper difícil, quiero decir. Lo que está claro, que objetivamente, o sea, da igual de qué idioma vengamos, nuestra lengua materna, tú coges una gramática inglesa, una gramática española, el inglés es más sencillo. Y aquí no hay ni debate. Eso no. Ahora, que esto me parezca a mí, me sea fácil o difícil aprenderlo es otra cosa. Claro. ¿Sabes? Sí, tiene razón. Además, y de hecho, como es fácil, pero se asemeja menos al francés, les resulta difícil. Claro. Bueno, y ya ahí le añades la motivación, la capacidad, y ya... cosas, claro. Cosas. Bueno, para que nos estamos liando. La tercera dificultad, entramos en temas de pronunciación. En temas de pronunciación. Yo esto me lo imaginaba, ¿eh? Sí, y aquí voy a hacer dos cosas. Voy a diferenciar la pronunciación con la entonación. La dificultad número 3 es la pronunciación y yo te voy a coger dos sonidos. El sonido J, le es difícil a los franceses, y el sonido, claro, R. Porque claro. Encima la gente se piensa que todas las R se piensan que son R. Y yo le digo, no, claro, la R también es la R de naranja, es suave, claro. No es naranja. Pero claro, lo que para ti, para mí, es una evidencia, nuestro oído lo detecta, su oído no lo detecta. O sea, que un francés con un oído poco habitual, o sea, que ha escuchado poco español, si yo le digo la palabra pero, pedo, perro, se queda igual. Sobre todo con el pero y pedo. Sobre todo con eso. O sea, cuando yo pronuncio la R suave, la gente piensa que yo estoy pronunciando una D. Pero porque su sistema fonológico, su cerebro va a descodificar este sonido que yo he dicho. Y lo que más se asemeja a su sistema fonológico es la D. Pues su cerebro dice, mira, estás escuchando una D. Vale, pero a mí me pasa en francés con otras cosas. Claro, pero por ejemplo, esto es algo que a mí y hasta hace un par de años no me he dado cuenta. Yo usando el inglés toda mi vida, a día de hoy sigo sin saber distinguir muy bien el sonido V de B. Y, o sea yo decir village, pues eso, yo no digo village. O sea, yo sé que se tiene que decir así, pero si yo, por ejemplo, a un inglés, y a lo mejor también incluso francés, alemán, si yo digo, yes, I was the other day in my village. Para mí, village y village es lo mismo, pero para ellos suena raro. Entonces, este es el caso que en español se aplica hacia nosotros, ¿no? Sí, sí. Y yo por eso, yo cuando el alumno me dice, me miran como diciendo, ¿te estás quedando conmigo? Que si me estás pronunciando la misma palabra, ¿no? Lo mismo. Y yo, claro. No, ¿cuál es la 1 o la 2? Y yo digo, no, mira, pues a mí me pasa mucho, a mí me pasa con la vocal, porque aquí hay las vocales abiertas. A mí me pasa, por ejemplo, para decir encima o debajo en francés. Yo si te los separo fuera de contexto, veo la diferencia. Pero si tú me lo metes en una frase, yo no sé si me estás diciendo arriba o abajo.
Me cuesta. Te lías, ¿no? Me lío. Claro, como el claro, after o before en inglés, que pasaba pero mucho. aquí es una diferencia de una vocal. Es su o su. Ah. Que no sé ni si te estoy entendiendo bien. O Si sea, me están escuchando franceses, es el solo con la sonido lo que vocal, diferencia. es la vocal. Es como una U más cerradita. Escrito sí que es diferente, ¿eh? Porque hay A, U, bueno. Pero digamos que a mí me cuesta. Entonces, si algún francés está escuchando, imagínate a mí con una palabra tan sencilla como es arriba o abajo. Que esto es básico, o sea... Se puede usar todos los días. Entonces, es lo primero que aprende. Tengo dificultad por este sonido, o sea, quiere decir que esto pasa, y esto es cuestión de habituar, acostumbrarte, y puede pasar. No deprimirte. No, y reírte de las anécdotas que te pasan, porque tengo anécdotas con la B y con la V. Aquí en Francia, por ejemplo, la B y la V se pronuncian diferentes, como el V y la B. Y en España no, pues exactamente. Esas cosas pasan. Y la cuarta dificultad, fíjate tú, es la entonación. A mí los franceses, cuando hablamos así de España, Francia, el español, el francés, me dicen, es que los españoles habláis y parece que cantéis. Parece que como que estoy cantando. Bueno, pero te digo una cosa, tiene... para nosotros el francés es melódico también, ¿no? Bueno, tienen más pero si te das cuenta, nosotros cuando imitamos, en una imitación así para reírte, cuando imitamos a un francés, hacemos todo que acaba en E acentuada. La liberté, para reírnos, ¿no? Pero tiene una lógica, porque la manera de entonar una palabra en francés siempre recae el tono de voz en la última sílaba. No tienen un sistema de agudas, esdrújulas y llanas como nosotros. No hay en la primera sílaba, la segunda, la penúltima, no. Con lo cual siempre es pum, 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 pum. Y entonces sí que es cierto que es más estático entonces el francés. Claro, yo les explico justamente los acentos, que aquí esto englobo la entonación y la acentuación en español. En francés se acentúa, pero no tiene nada que ver. Aquí se acentúa para diferenciar si la E la pronuncias E o E. No es para decir que ahí va el tono de voz. ¿Entiendes? Entonces, vale. O sea, es todo un descubrimiento de la acentuación. Y madre mía, pues entonces. Yo sabía que eso pasaba en el chino. Yo tenía entendido que eso pasaba pues en francés es así. Claro, en francés es así. Y no es lo mismo estar perdida que pérdida, ¿no? Entonces, esto para un francés dice, ¿qué me estás contando? ¿Qué me dices, no? Y para nosotros es súper evidente porque estamos muy acostumbrados a cambiar nuestro tono de voz. Y es ahí, y tienen razón, por eso los españoles tienen como melódico, porque a veces es en la última sílaba, en la antepenúltima, Entonces, es verdad que esto a su oído francés le da esta melodía. Joder, es una curiosidad que yo no sabía. Pues mira, nunca... Tiene un sentido. Y claro, les resulta complicado. Y en este cuarto punto pongo la entonación y los acentos, porque al final un acento en español es dónde pongo el tono de voz y dónde recae el tono de voz es cómo va a hacer, como yo entono esa palabra. Claro, a la hora de traerme, a la hora de hablar, cómo la meto también, la fuerza que tenga esta palabra para que yo quiera semánticamente dar otro sentido. Que bueno, por eso que al final dicen es difícil, pero es cierto, es que es difícil. Joder, madre mía. Bueno, ya vamos con la última. La última es que, mira, pues la última tendría una relación incluso con la lista de facilidades. Claro, tanto se parecía, que si el francés y el español son lenguas latinas, pues se parecen. Hay muchas palabras transparentes entre el francés y el español, sí que es verdad, pero cuidado, que claro, también tenemos los falsos amigos o todas estas, claro, es que en francés ya existe el masculino y el femenino, cosa que en inglés no, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, pues ya les es fácil, sí, pero es que hay cosas que en francés son masculinas y en español femeninas, o al revés. Hay palabras que son exactamente iguales en francés y en español, y hay palabras que te piensas que sí, las vas a utilizar y que ¿a dónde vas? Que no tiene nada que ver. Claro, que justamente esto de que sea tan parecido no es tan fácil. Y es ahí la trampa. La última dificultad es justamente esta trampa. Que es parecido, pero no te duermas en los laureles porque no siempre. Eso pasa, pasa con muchos idiomas. Yo no sabía que con francés podía pasar tan a menudo.
por ejemplo, con el portugués o con el italiano sí sabía yo que había muchos. Uy, en francés hay en francés hay muchísimas palabras similares que le llamamos palabras transparentes. Ajá. Y hay muchísimos falsos amigos. Muchísimos. Claro. Bueno, macho, pues... Uno divertido. Venga, dame uno. Estar constipado en español, pues está resfriado, ¿no? Estar constipado, pues yo qué sé, tienes tos, tienes mocos, ¿no? Yo qué sé, ¿no? En francés, estar constipado, hablando de la constipación, es estar estreñido. ¿Sí? ¡Ostras! Entonces, es muy divertido, anécdotas de estas así, claro, es muy fácil. Hay miles, ¿no? Claro. Hay muchas, es muy fácil tener anécdotas con cositas así. Vale. Quería decir una, y esta es fuera de lista, que da igual tema, hemos hablado de facilidades la otra vez que vine, ahora hablamos de las dificultades, pero es que más allá de la gramática, más allá de tu facilidad, más allá de todo esto, lo que es súper necesario para hablar un idioma, porque al final no es saber un idioma, o sea, tú puedes saber muchas cosas, pero si no las aplicas no te sirven de gran cosa. Para poder hablar un idioma, el que sea, este consejo me permito darlo en todos los idiomas, aunque yo no lo sepa hablar, es atreverse. Te da igual lo que opinen los demás, te da igual lo que juzguen los demás. Para empezar, una persona nativa, cuando escucha a un extranjero hablar su idioma, da alegría. Se valora. Se valora. Mira qué esfuerzo hace. Y segundo, mira, podría decir, porque yo vivo todos los días, yo soy una extranjera todos los días, claro, yo soy una extranjera aquí. Entonces, en mi vida, en mi día a día, las personas que me hacen comentarios, a lo mejor un poquito demasiado así, acerca de mi francés, de cómo hablo francés, cuando he analizado un poco, por lo general son personas que solo hablan un idioma, el suyo. Claro, esa conversación ya la he tenido yo anteriormente. Claro, entonces, ¿cómo me voy a sentir yo mal de una persona que no sabe lo que es salir de su zona de confort y ir más allá de su lengua? Pues ya está. Generalmente las personas que hablan varias lenguas, varios idiomas, sobre todo las que hablan 3 o 4, jamás te harán un comentario con el objetivo de quererte ofender. Jamás. A lo mejor te permitirán hacerte una corrección, pero eso es bienvenido, claro, que te ayude. Claro. Pero siempre desde un punto de vista para cuidarte, para ayudarte, porque ellos también, pues en diferentes idiomas reciben correcciones. Claro, es como el que es racista y no ha tenido contacto con nadie. Claro, Bueno, yo siempre digo que la ignorancia es muy osada. Eso es así. Así es, y no hay más. Los que son ignorantes son los más valientes. En todo. Entonces, quiero decir que cuando pienses eso, piensas que aunque tú tengas un nivel muy malo de español, ya tienes el nivel más alto que el que no está intentando ni aprender español. Efectivamente. Es verdad. El que llega al último a una carrera ya está siendo el primero de todos los que están sentados en el sofá. Aunque el del sofá probablemente esté ahí sentado criticando. Claro, anda, pues ha llegado al último. Bueno, pues que es que ya se ha entrenado y ha tenido el valor de coger su dorsal, ponérselo y correr. O sea, quiero decir. Efectivamente, sí. Por eso que siempre puedes mirar. Conclusión, puedes mirar las cosas siempre diferente. Me gusta mucho que nos vayamos con esta conclusión porque, eso es desde los inicios del programa, la idea es todo que, bueno, porque por lo menos para mí como profesor, la idea principal de aprender un idioma es poder comunicarte, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que yo hago con mis alumnos, tú haces con los tuyos y con los invitados que vienen aquí lo que intentamos plasmar, ¿no? Y bueno, pues Silvia, con eso hemos terminado. Me ha encantado ese puntito que has dado al final al programa. Ha sido... Porque claro, yo decía, no quiero deprimir con todas las dificultades. Digo, voy a darle un poquito de alegría, que a mí no me gusta ser tan. Así que nada. Que no hay nada, muy bien, pues, no hay nada grave. Ha sido todo un placer volver a tenerte aquí en el programa y espero, Silvia, que no me dejes tirado para próximas
las entrevistas. Borja, no hay 2 sin 3, así que estoy esperando que me llames. Genial, me encanta. Muy bien, pues te espero entonces aquí. Y a todos los que nos están escuchando desde casa, de donde estéis, o bien por YouTube, podcast, vía de redes sociales, no olvidéis de seguir a Silvia en Profe Olé, que está en todos lados. Y bueno, pues nos vemos, como siempre, aquí en Más que Siesta. Hasta la próxima semana. Adiós, adiós.